Hola, saludos, soy Gustavo Serna. Trataré de explicar de manera sencilla el concepto de presión. Bien, eh, de pronto para todos es conocido o hemos escuchado hablar que presión es fuerza sobre área. Tal es el caso de considerar aquí un kilogramo, kilogramo fuerza, llamémoslo así, o sea, un kilogramo multiplicado por la fuerza de la gravedad. Recuerde que fuerza es masa por aceleración. La gravedad es una aceleración constante. En alguna parte hemos escuchado que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Si multiplicamos la masa por la gravedad tendremos una fuerza. Esa fuerza se llama peso. Si ese peso lo apoyamos sobre un área de 1 centímetro cuadrado, entonces tendremos una fuerza sobre un área, es lo que comúnmente nosotros llamamos como presión. Presión se conoce entonces como fuerza sobre área. Tome el caso suyo, si usted está apoyado sobre el área de sus pies y su peso, su masa corporal son 70 kilogramos masa, si lo multiplica por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, 9.81 más exactamente, que es la aceleración de la gravedad, obtiene su peso, es una fuerza, y si lo divide entre el área de sus pies, entonces tendrá la presión que usted está ejerciendo sobre el suelo. Bien, en términos generales ese es el concepto de presión, pero ¿qué es presión atmosférica? Bien, para mirar el concepto de presión atmosférica, de nuevo, presión es fuerza sobre área, como lo acabamos de ver, pero en este caso es el peso de la capa de aire que está encima de nosotros. Si estamos en la costa, que lo cual es representado aquí con un perfil topográfico en la costa, en la parte más baja, tendremos toda la capa de aire encima de nosotros, por lo tanto el peso será el mayor posible, entonces por lo tanto tendremos la mayor presión atmosférica posible, que son 760 torr de presión. Eso es equivalente a una atmósfera, y la altitud es 0 metros sobre el nivel del mar. A medida que ascendemos sobre el nivel del mar, si suponemos aquí ciudades, por ejemplo, no sé, supongamos Medellín, u otra ciudad, una ciudad que se encuentre a una altura de 2100 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica allí será de 530, y a medida que se asciende, por ejemplo, si hablásemos de Bogotá, entonces la presión atmosférica disminuye. Muy bien, si quisiéramos observar esto en una gráfica, observaríamos entonces que a medida que aumenta la altitud, disminuye la presión. 760 torr para una altitud de 0, y a medida que empezamos a subir disminuye la presión. Observe que si yo quisiera venir aquí, 600 torr sería correspondiente a una altitud de 700, 800, qué sé yo. Habría que tomar la regla para medir, pero básicamente esa es la curva de variación de la presión atmosférica. Bien, pero entonces ya sabemos el concepto de presión. La presión atmosférica es un caso típico de presión. Ahora miremos la presión manométrica. Para eso vamos a utilizar un manómetro de rama abierta. Este manómetro de rama abierta no es más que un tubo en forma de U. Lo vamos a conectar a un recipiente que contiene gas, se llama manómetro de rama abierta. Observemos que y a ese tubo en U le hemos adicionado un líquido, normalmente debería ser un líquido pesado, de tal manera podría ser agua, en fin, diferente líquido, pero de acuerdo a la densidad del líquido entonces variará la altura que se desplazará. En este momento estoy viendo que el recipiente, estamos suponiendo que el recipiente de gas está cerrado, y por lo tanto los niveles H están a la misma altura, por lo tanto no hay ninguna presión ejercida sobre esta parte del líquido. Pero si nosotros dejáramos escapar ese líquido, es decir, fluir el líquido por aquí, fluir el gas viene y empuja la columna y se crea una diferencia de altura. Es como el caso que estamos viendo, salió el gas, empuja, entonces al empujar el líquido asciende y se observa ya un desnivel desde H2 hasta H1. Este desnivel está midiendo la presión manométrica
del gas dentro del recipiente. Esa es la presión que tendría el gas dentro del recipiente, que hace que empuje con determinada fuerza sobre esta área circular del tubito, fuerza sobre área, presión, ¿cierto? Empuja el líquido y hace que ascienda en esta columna. Bien, la altura de la columna H2 menos H1 dependerá de la densidad del líquido. Si el líquido es un líquido pesado como el mercurio, será muy pequeña, pero si es agua, que es menos denso que el mercurio, será más alta. Entonces podríamos decir que la diferencia entre, por ejemplo, presión atmosférica y presión manométrica es que para que exista la presión manométrica se requiere que un gas, bien sea un gas, un fluido, esté metido en un recipiente ejerciendo presión. Normalmente son los gases contra las paredes. En este caso se manifiesta con el empuje sobre el líquido. Si hubiera aquí un manómetro de carátula, marcaría una presión equivalente a la altura del líquido. Esta altura del líquido, si fuera mercurio, entonces podría medirse en centímetros columna de mercurio; si fuera agua, centímetros columna de agua o milibares. En la parte del gas se utiliza mucho este manómetro de rama abierta para colocárselo a la salida de las instalaciones de gas y medir la presión efectivamente que tiene el gas en ese punto, en la salida de la estufa, en la salida de la secadora, en fin. Por último diremos que la presión manométrica, esta que estamos viendo aquí, más la presión atmosférica, representa lo que es la presión absoluta. Entonces, si un gas está dentro de una tubería a 30 psi, por decir algo, dentro de la tubería sería el caso del manómetro de rama abierta, y de alguna manera pudiéramos marcar aquí con un fluido aquí pesado 30 psi, esta diferencia de altura que representa la presión, y la presión atmosférica estuviéramos en la costa, por decir a nivel del mar, estuviéramos a 0 metros. Entonces, por lo tanto, la presión absoluta de ese gas sería entonces 30 psi más 760 torr. Tendríamos todo que convertirlo a psi, y en total tendríamos la suma de las dos, sería la presión absoluta del sistema. Muy bien, espero que les haya servido. Hasta pronto.